ver la película. ¿Japonesa o coreana? Japonesa. Lo que fíjate, he estado mirando la de... Hay dos que pusiste en tu historia, y que yo no llegué a ver y me las han hecho rosa por paseo de Gracia. Y estoy mirando y no las encuentro en ninguna... La de lluvia y luego otra la de... pero no la he visto en ninguna plataforma. Es que no sé manejar, no sé si me funciona el vídeo. Y está muy... Claro, y otro, tengo uno que ya no funciona y el otro que es nuevo no tiene. Y luego la otra que era un abuelo de una niña, de una isla muy justo. Y claro, me gustan las islas y las conozco de todas las estas, de todas las con quedarte con las que chatas. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por venir a este encuentro con Javier Pérez Andújar, que, bueno, de alguna manera nos coincide con el aniversario de la librería y podemos decir que esta es casi la fiesta oficial de cumpleaños de Letras Corsarias, 7º aniversario. Javier es el chico que sale de la tarta hoy, ya ha salido. Y bueno, parecía un día propicio por otra parte, porque bueno, el cielo medio rojo, que yo creo que Charles Ford estaría contento de estos tiempos que nos está tocando vivir, quizá. Javier ha escrito una novela muy centrada en la crisis del petróleo y la gasolina está a 2 euros. Yo tampoco quiero decir nada sobre estos temas. Y bueno, pues encantados de tenerte aquí, Javier. Como siempre, como la primera vez, la segunda y las que vengan. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Rafa, a Letras Corsarias y a vosotros. Y ya está. Tenemos un libro de Javier nuevo. La verdad es que le llevamos leyendo a Javier desde siempre, podríamos decir. Y cada libro nuevo pues es una oportunidad para disfrutar de su imaginario, de su universo, de su manera de escribir, de esa búsqueda que siempre hace desde la propia escritura. Y este libro en concreto, El año del búfalo, que ha ganado el premio Herralde, esto dicho como dato objetivo desde la realidad, es que es una fiesta. Esto ya lo digo más subjetivamente, pero no soy el único que lo piensa. Es una fiesta de experimentación formal, si se quiere, de planteamiento desde una cierta idea de lo que ha ido fracasando en la historia, construir algo desde ahí. En fin, es un libro que nos ha gustado mucho y que tiene muchas cosas para conversar. ¿Tú qué tal, Javier? ¿Cómo el premio y todo esto que... Me alegro de que me hagas esta pregunta. ¿Qué repercusión? Sí que tienes razón en que es un libro fortiano, porque también lo has dicho luego tú a continuación, es un intento de intentar hacer algo con todo lo que ha ido fracasando. Son muy fortianos. Charles Ford era, como diríamos, el padre de la manera de entender los fenómenos paranormales moderna. Lo que pasa es que ya vivimos en tiempos posmodernos y su manera también se ha quedado antigua. Pero todo el siglo XX hasta Jiménez del Oso, la manera de acercarse a los fenómenos paranormales, ¿qué hago de fenómenos paranormales? O a lo que parecía paranormal. El caso es que la base la base científica de Ford, que es la que a mí me interesa, la humana, en realidad está en el título de su libro más conocido, El libro de los condenados, y él a lo que se dedicaba era buscar los fenómenos excluidos por la ciencia
y a reivindicarlos como por sí mismos, no para decir que existe algo misterioso, sino si la ciencia dice que algo no es posible, lo reivindica porque existe. Y eso se aplica a la literatura también. Si un texto se excluye de la literatura y dice esto no es literario, hay que reivindicarlo desde la literatura. No, si esto existe es literario, solo porque existes. Ya está, tú tienes derecho. Y en eso es fortiano. Y entonces el libro está hecho de una serie de revoluciones fracasadas, de sucesos que han intentado existir y han sido excluidos de la historia. En realidad esto se va alimentando del espíritu de solidaridad con los condenados. Hasta tal punto que el libro metaboliza lo que cuenta y le pasa, el libro es un objeto vivo en este caso y le pasa lo que cuenta. Cuenta muchas historias que aquí llamo psicofonías también por afecto a Germán de Argumós, a los grandes investigadores de la psicofonía. Pues bueno, la gente va a Operación Triunfo, así, pero hay cosas con la voz que van más allá de todo eso. Pues hay un montón de sucesos de eso que está diciendo las psicofonías, pues bueno, sí, se van contando un montón de historias de revoluciones de guerrilleros que se han convertido en revolucionarios y han caído en desgracias, se han convertido en dictadores, de gente que estando abajo ha utilizado no sé, el valor o la fuerza o la violencia para estar arriba y luego han caído abajo. Y el libro le pasa exactamente eso. El libro va contando todas estas historias, pero a la vez hay una serie de notas al pie de página que van comentando lo que sucede. Pero hay un momento a mitad del libro que las notas toman al asalto el libro y suben arriba y derrocan abajo a la narración y entonces arriba las notas de pie de página están narrando el libro hasta que vuelven a ser derrocadas. Y yo quería que en ese aspecto el libro fuera un animal vivo, ¿no? Ni siquiera fuera importante la historia, sino que fuera importante el libro como objeto, que le pasara algo. Y eso también es intentar llevar todo lo que se escapa de la manera es que como estamos en una librería solo estoy leyendo lomos, sí, me estoy volviendo loco. Y a mí ahí peor. Vamos a tener que poner unas lonas como en los campos de fútbol cuando hay obras. Y entonces el libro lo que hace es eso, intentar ser radical y situarse en todo lo que se excluye de la literatura para convertirlo en fenómeno literario. O en fenómeno o en efecto literario. De hecho, está como escrito por un escritor finlandés que además escribe en sueco. Es como que ni siquiera es su propia lengua. No, porque no quiere que lo lean en Finlandia. No quiere que lo lean en Finlandia. por temor a las represalias. No, por la gente de Finlandia. No le interesa. Pero yo lo entiendo. Bueno, lo entiendo porque lo he escrito yo también. Entiende sus motivaciones. Perfectamente. Y por otra parte, los personajes están encerrados. Podríamos hablar de un núcleo básico de personajes, que son los personajes de la narración superior. Aparte, luego salen otros muchos personajes que intervienen en esas notas a pie de página. En una de las utilizaciones más creativas de la nota a pie de página, ya tenemos cierta experiencia con los posmodernos y Foster Wallace y todos estos que utilizan la nota a pie de página como un elemento más y tal, pero estas tuyas pues se ponen ahí muy cerriles en algunos casos. Y los personajes están encerrados en un garaje de un barrio que se llama Suburbia, que me recuerda un poco a una película de Darío Argento, ¿no? Sí. Tiene todo como un aire un poco terrorífico de alguna manera también. Sí, es tan terrorífico que incluso hay un monstruo que los devora. Sí. Bueno, pero sí que está impregnado de todo lo que me gusta, del género de terror, pero en realidad todo eso no es importante, porque lo importante es el acto de la escritura y son como vetas, ¿no? Como si pasas por abres
la Tierra en canal y vas viendo las vetas, los estratos, y sí que tiene un poco de esto, un poco del otro, pero ni siquiera por ánimo de mezclar, sino porque el acto de la escritura te va sacando lo que eres. Y ya no hay ninguna pretensión más que seguir escribiendo. Es como si te estuvieras ahogando e intentas, o nadando e intentas llegar al final a un sitio donde haya tierra para salvarte, ¿no? Pero ni siquiera, porque cuando estás escribiendo no piensas, bueno, sí, acabar el libro, pero tampoco es importante acabar el libro, porque es mejor seguir escribiendo, lo acabas para entregar algo, pero bueno, pero ni siquiera el libro en sí, esto es peligroso lo que voy a decir, ni siquiera el libro es peligroso para mí, no para los demás, ¿no? Ni siquiera el libro sí es importante, lo importante es cuando lo estás escribiendo, lo que pasa que sí que tienes que tener una idea de libro para que no parezca un papiro. Has tardado en reconciliarte con esta idea del libro, ¿no? Porque es un libro que llevabas mascando durante muchísimo tiempo. He tardado en atreverme. Pues la idea la tenía hacía 26 años o así que la tuve. Era cuando trabajaba en una editorial, en una agencia de servicios editoriales, que no es lo mismo. En RBA. RBA era el brazo armado de Planeta Agostini. Allí, brazo armado en el sentido de que hacían, no que fueran ahí robando y atracando bancos. No como ahora. Hacían técnicamente pero prácticamente pues, los proyectos que se desarrollaban en los fascículos. Y allí estaba trabajando en una enciclopedia que se llamaba Artel 18, que consistía en fusilar la enciclopedia Larousse. Y ahí fue donde pensé que si, claro, me tocaba hacer los pies de página. Yo había empezado a trabajar recientemente en el mundo editorial y me daban pues, los trabajos menos comprometidos, no vaya a ser que arruinara tú a los pies de foto. Y yo pensé, claro, si empiezo a escribir los pies de foto de toda la enciclopedia de 18 volúmenes, puedo contar una novela, una historia, y cada pie, y si los leen seguidos pasa algo. Pero claro, eso era imposible en la práctica, porque cada 2 por 3 cambiaban una foto por otra, entonces no había manera. Por ejemplo, en la B, ¿no? Pues la B de bolchevique, ¿no? Pues bolchevique, qué largo. No, quita bolchevique y pon a Ana Belén, que es más importante, ¿no? Pero claro, había que customizar, había que adaptar al público español. Claro, pero poner bolchevique, la B. No digo por decir algo con B, ¿no? Da la casualidad. Bueno, no sé, pero pasaba. Se ponían a ver en la foto. Pero claro, si tú has escrito el pie de bolchevique ya no sirve para Ana Belén. Bueno, quizás sí, depende de la época, sí. Entonces sí. Hasta la pasión turca, más o menos. Estamos en política, pero... Y estabas haciendo esa narración fragmentada. Entonces estaba pensando en que los pies de foto eran un género literario por sí mismo. Y esa idea sí, es que para mí todo es un género literario. Porque desde el momento en que es literario, pues género, yo qué sé, claro, pues, géneros de punto, pues, género literario, unos calcetines y una bufanda, ¿no? Géneros de punto, pues, género literario, unos pies de foto y una novela. Bueno, no sé. Y entonces pensaba, esa era una parte de la idea, ¿no? Que contar algo a través de los pies, siempre de los textos subordinados, no de lo que parecía principal. Pero luego, como era finales de los 90, aún vivía, no, principios de los 90, y aún vivían muchos de la gente que luego ya no vivía, porque se murieron. Aún vivían muchos de los revolucionarios y guerrilleros que salen en estos libros, en este libro que luego han muerto, pero salían Zamora Machel, Agostinho Neto, casi todos los guerrilleros y presidentes de países que protagonizaron la descolonización en los años 60 y 70, entre 60 y 70 en África y en Asia. Y claro, eran una entrada enciclopédica. Y yo, claro, a esto los iba también haciendo, pues corrigiéndole la entrada. No la redactaba yo, la redactaba
pues redactores especializados en política o en historia, pero sí que tenía que corregirla, sobre todo ajustar líneas, que eso me dio una manera de escribir, que es la mejor manera de escribir es tacharlo todo, y ya está. Y escribir líneas, ajustar líneas, pues a lo mejor llegaba un señor, pues eso, con 100 líneas para Agostinho neto, pero claro, le han dedicado una columna, entonces tenías que recortar, resumir, y eso también te hace ser muy conciso y te das cuenta de lo intrascendental que es la escritura en realidad, porque todo lo que has dicho se podía haber dicho con menos. Bueno, eso sirve para todo, pues, iba a decir hasta para el Quijote, que no hay derecho, porque no se podía haber dicho por menos, pero bueno. Y me imbuí de las vidas de toda esta gente. He traído la libreta, esta era la libreta que tenía yo en aquella época, y aquí iba haciendo fichas de los... Si quieres enseñarla, sí. te aguanto yo el micro. Espera, que me voy a poner las gafas para ver. El tuyo, además. Pues mira, aquí, por ejemplo, aquí Amílcar Cabral y Blaise Compaoré, estos dos salen y les hacía como pequeñas fichas biográficas. Espera, que tengo una más sucia llena de... Os voy a enseñar una que saldrá mejor en la foto porque está llena de manchas de tinta y eso lo recoge mejor la cámara. Claro, hay manchurrones de tinta roja. Mira, ese hombre es tinta, ¿qué va a ser? Ahí sacrificando, ahí haciendo vudú. Pues, por ejemplo, y aquí Julius Chambético Proes, líder del movimiento electoral del pueblo fundado en 1971, y me hacía una fichita de todo. Claro, en aquella época no existía Wikipedia, perdona ya. En aquella época estaba. Esto es una espera sutil. Pues entonces aún no existía la Wikipedia. Y luego cuando me puse a escribir durante la pandemia el libro, claro, era ya otra manera de trabajar, de escribir, otro tipo de ir a las fuentes. Ya pues me suscribí a Le Monde y ahí iba a la hemeroteca y veía pues todas las noticias del año 45, 46 que tienen puesto online, pues todas las noticias de África, y eso era documentación, o en la Wikipedia iba mirando y te da otro acceso a las fuentes. De hecho, hay un momento en que también intento convertir la Wikipedia en género literario y bromeo. Y bueno, pues, señor, pero claro, es que a los que nos gustaban las enciclopedias y nos gusta curiosear por la Wikipedia nos ha traído luz a la vida. Nadie le ha sacado más partido literariamente a la Wikipedia que tú, eso yo creo, vamos, no... Es que tiene un sentido, la Wikipedia si coges y pones lo que ya pone ahí, es que te lo has plagiado, pero si lo que haces es leerla y luego contarlo, y tienes la facultad como yo, que no te enteras de nada y lo cuentas a tu manera, pues por mucho que hayas querido plagiarlo no te va a salir. Sí. Y bueno, la Wikipedia, que es una fuente de documentación, pero ahí creo que la otra vez que viniste hablamos de tu manera de escribir, como que ibas buscando la idea y haciendo como círculos concéntricos sobre la idea poco a poco y dándole como cercando un poco a la idea y aproximándote a ella hasta que encontrabas el punto final o el punto perfecto o imperfecto, pero en todo caso el punto final de la idea. Y es una cosa que está en este libro, que está también en tus novelas y en tu manera. Hay que decir además que Javier ha escrito un diccionario, cosa que no todo el mundo puede decir, efectivamente. José Luis Coy también, el diccionario del Coy. Bueno, en Salamanca es una ciudad muy de gente que ha escrito diccionarios, porque ha habido aquí como eminentes diccionariólogos y cosas de estas. Incluso la propia María Moliner estuvo escribiendo su diccionario aquí en Salamanca bastantes veces porque venía a veranear ahí a mi calle. Venía a un sitio en mi propia calle. O sea, lo puedo decir como
Eso está muy como bien. con orgullo de barrio. Calle María Moliner, Bueno, sí, se llama Colombia la calle, pero no se puede tener habría todo. que ir, efectivamente, habría que ir pensando en cambiar de nombre. Yo tengo aquí apuntadas como 10.000 cosas que creo que no voy a ser capaz de volver a leer ahora. Me interesaba una cosa que te he escuchado decir, que decías que tú no eres un retratista, por ejemplo, pero que lo que buscas es que el texto tenga texturas. Y que a eso obedece mucho también este libro y este sentido lúdico que le das a la búsqueda formal de la Sí, historia. ahí y sobre todo este libro, que es el que más me he atrevido, es un libro, si lo hubiera que definirlo de una manera pictórica, sería abstracto, entre tapias y polvo. Es un libro matérico, está hecho con materiales. Y lo importante son las texturas de cada material. La entrada de Wikipedia, la nota al pie de página, la traducción de versos, y todo son texturas que van dando una visión general, una tela que en conjunto te da una impresión de algo. No es un cuadro figurativo que dice los enceradores de parqué, ¿no? O los no sé qué, o el no sé qué de Millet, el ángel de que se ha rezando. No, es más expresionismo. Soy moderno, pero no demasiado, me he quedado en el siglo XX. Entonces, es más expresionismo abstracto. Pero, claro, de pintura no tengo ni idea, pero a la hora de escribir tampoco. Pero me siento muy cercano a esa manera de trabajar, ¿sabes? De ir probando con materias, con texturas y que el conjunto te dé una impresión de algo. Y lo importante es saber controlar tú la impresión que va a dar. Aunque no sepas qué impresión va a darla, pero cuando ves que va saliendo algo, controlarlo tú y que dé. Voy a hacer un libro que dé miedo. No, tú vas dando un libro y dices, uy, esto da miedo. Pues bueno, vamos a llegar hasta el final y que dé miedo, ¿sabes? Pero es asumir las riendas una vez que has visto a dónde va. Creo que el libro, la impresión que a mí me ha dejado, porque lo leí en diciembre, nada más que fue llegó, el año pasado. fue el año pasado, han pasado tantas cosas desde entonces. Ha pasado una campaña de Navidad trabajando en la librería, que eso es como una especie de vida de 5 años de un perro, pero mi impresión ahora mismo del libro, que he releído un poco estos días y tal, es como que tiene un pozo de melancolía, quizá, no digo nostalgia, digo melancolía, tiene un pozo de tristeza también por todas esas revoluciones y todas esas... digamos que es cuando el espíritu de querer cambiar algo a mejor se topa con la condición humana. En ese encuentro ahí extraño, en el que todo acaba fracasando, y eso hay una especie de tristeza ahí, pero a la vez hay un optimismo y una especie de invitación al juego y una especie de invitación a seguir intentándolo de alguna manera, ¿no? Es que quizás estoy atrapado en una cuestión aberrante, y es que si no fracasas no vale la pena. ¿Sabes? A mí la gente que gana me cae mal. Es mejor fracasar, más bonito, tiene más mérito además. Ganar es demasiado fácil y no sirve para nada. Y entonces por eso me fascinaban tanto toda la gente que intentaba hacer algo bueno o malo, porque también hay gente que quiere hacer cosas malas y fracasa, afortunadamente, pero también son de los míos porque han fracasado, que aunque si lo hubieran hecho bien hubiera sido malo para... Pero una vez que has fracasado ya los entiendo, y sí que tiene esa sensación que he tenido. Sí que el libro procura que transmita esa sensación que he tenido de que no te tiene que al contrario, que fracasar es un mérito, que vale la pena, es lo que ganar está sobrevalorado, además que siempre ganan los pijos, coño, y si ganas corres el peligro de convertirte en uno de ellos. O sea, cuando ves que vas ganando, río, no sé, yo no se lo digo ahora al gerente de la librería ni nada de eso. Sí, es bueno, los protagonistas cada uno pierde de una manera distinta y tiene su propia manera de perder
y de estar en el mundo, ¿no? Hay algunos personajes inventados y hay otros que son reales, ¿no? Sobre todo el que más destaca así con nombre y apellidos es Gregorio Morán. Gregorio Morán, que es, bueno, tiene un club de amigos ahí y se detallan varias de sus peripecias. Supongo que te une una relación personal importante con Gregorio. ¿Por qué querías sacarle con tanto protagonismo? Porque es que una vez nos fuimos a cenar y al día siguiente le dio un infarto y me siento mal desde el día. Y entonces, ¿Pediste el tubo? Nos bebimos 3 botellas de vino en la cena. Pero bueno, que lo quiero mucho y quería hacerle un homenaje porque va a contracorriente y ahora sí que lo del infarto va en serio. Le había dado un infarto, pero justo después del infarto, a la semana siguiente lo echaron de La Vanguardia, le censuraron el libro en Planeta, el del cura y los mandarines, y lo tuvo que sacar en ACAL. Luego ha tenido problemas con ACAL también. Va siempre a contracorriente y quería hacerle un homenaje. Y pensé que en este libro de guerrilleros y tal, él entraba de puta madre. Además lo quiero mucho y me gusta su manera de escribir y cómo aborda los temas. Es oceanográfico, ¿no? Coge un tema y saca un libro de 600 páginas. Digo, oye, madre, yo ahora me lo tengo que leer yo, tío. Si me ha gustado mucho, ya está, ¿no? pero y es muy de la vieja escuela en todos los sentidos. Fue militante clandestino del Partido Comunista a mediados de los 60, cuando lo legalizaron dejó de militar porque ya era demasiado fácil. Y me cuenta unas historias que he intentado reproducir aquí bastante al pie de la letra de cómo él me las ha contado. Por ejemplo, cuando estuvo de instructor en Rumanía para militantes clandestinos, pues en Rumanía los del PC tenían ahí como, yo que sé, que tendrían un terreno, y le daban instrucción a los comunistas, y estaba el hermano de Carrillo, de Santiago Carrillo, José Carrillo, y entonces le cayó muy mal y se fue a quejar a París, al partido, de que hay lo que hacen en Rumanía, y lo echaron casi del partido. Cállate, no te quejes. Pero todas estas cosas que me contaba él las he intentado explicar, porque explica una manera de ser de una generación, la suya, que era gente que lo veía todo a través de la política. Se iban a ver una película y acababan hablando de la película en términos políticos. Leían una novela y acababan discutiendo sobre el autor o sobre la novela en términos políticos. Llevaban el veneno de la política muy adentro. Pero luego lees cómo escribe Gregorio y la entiende mejor que nadie. A lo mejor no es amigo de ministros, algunos sí que los ha sido, pero te explica una escena política que tú has visto en el telediario y la ha entendido y la ha captado, y dices, pues, y ya no hay periodistas así tampoco, tan clarividentes y que entiendan tanto de política. Ahora entienden de metáforas, pero él, sí, esto es metáfora de lo otro, sí, pero lo otro ¿qué es? A mí la metáfora ya la pongo yo, que soy poeta, no me hace falta, pero esa manera directa, precisa y además certera que tiene Gregorio y tiene Víctor Márquez de Reviriego, que también sale en el libro y que de algún modo es mayor que Gregorio, y fue el redactor jefe de la revista Triunfo y el cronista parlamentario de la revista Triunfo. Tiene 86 años, así, hablamos por teléfono de vez en cuando. Pues también te cuenta la realidad y puede estar equivocado a veces en el análisis, ¿no? Pero lo ha entendido y parten de un realismo y de una claridad y de saber guiarse, de tener una brújula claro, le quería hacer un homenaje a Gregorio y a Víctor y a esta generación, porque no he vuelto a ver o a leer periodistas así, ¿sabes? Ahora les Twitter y les no sé qué, pero yo creo que se ha mezclado la fantasía. Hay más metaliteratura en el periodismo político que en la literatura. Sí, es metapolítica y no sé qué, y fantasías, pero que alguien sepa algo y lo clave. Algo real, algo sobre el poder, algo sobre el poder, decisiones que está tomando alguien en un sentido concreto, ¿no? Sí, hay dos maneras, sí, la información, ser amigo de lo que te van a contar, ¿no? Luego,
el sentido del poder, saber que todo es una lucha de poder, todo, absolutamente es una lucha de poder, y luego calar a la gente y decir, este es un trepa, este es un jugador, este es no sé qué, y calarlos. Entonces, una vez que lo has calado, sabes cómo juegan. Y eso es lo que saben hablar de política. Y eso Gregorio lo lleva así. Y yo hablo con él y le hago hablar, a ver si se me pega, pero nada. Ahora hay quizá un empeño muy marcado sobre el relato. Y ahí es donde entra lo de la metáfora, ¿no? Sí, relato. El relato que se emite desde el propio poder, queriendo marcar un relato muy concreto, y el relato que también desarrollan estos analistas políticos, que bueno, que lo mismo te analizan a veces política, pero que te analizan... Es que lo del relato es darte cuenta, yo qué sé, es como de la calvicie, pues no tienes... Claro, el relato es el relato. O sea, que has dicho algo es un relato, pues sí, hijo mío. Pero, o sea, ¿por qué llamarle relato a alguien que te ha dicho algo? Y te quedas tan a gusto. Ya sabemos que es un relato porque lo has relatado, pero... Entonces no son el relato. Antiguamente serían las explicaciones, pero claro, le cambian el nombre y ya se piensa que ya no hay que estudiar más. Pero lo que han hecho es cambiar la etiqueta. Pero lo importante, lo que hemos dicho antes, el calar, para el relato, vamos, mira, por no meterme con compañeros me voy a meter con políticos, pero en realidad me estoy metiendo con compañeros. Pablo Iglesias lo hace mucho. Sí, utilizar ficciones o elementos de la ficción para no explicar nada, que es Santa Chan, la marcha de Darth Vader, no sé, ¿qué me estás contando, tío, de Darth Vader? ¿Tú crees que luego cuando vas a hacer presupuesto viene Darth Vader a contar? Que háblame de política y déjate de metáforas. Y de toda esta iconografía presuntamente pop, es que encima es pop averiado, porque ni siquiera es pop, porque un tío que ha visto 4 películas de la Guerra de las Galaxias, si al menos hubiera tenido el carnet de los jóvenes castores o algo así. Se le pide antigüedad, tío, militancia. Claro, es que llegar 20 años tarde a lo que dijo Jordi Costa, pues hacia Jordi Costa hace 20 años y no te enteraba. Claro, y una vez que se ha vulgarizado la cultura pop, cuando Jordi Costa escribía en el Tendencias, se llamaba, ¿no? Tentaciones. Cuando Jordi Costa escribía en el Tentaciones, en El País, estaba haciendo algo muy importante. Estaba Jordi Costa escribiendo, era un teórico de lo que se llamó la cultura basura. A la vez estaba la pandilla de Mondo Bruto editando un fanzine que iba también por ahí, pero estaban hablando de una cosa muy parecida a todos, a toda aquella generación y aquel grupo al que me siento muy unido, muy cercano por lo menos. Yo los leía siempre y los quería mucho. Y me han influido. En realidad este es un libro bruto, está pensado desde el brutismo. Y y ahora voy a explicarme por qué está pensado desde el brutismo. Lo que querían la gente de Mondo Bruto y Jordi Costa era utilizar la cultura popular como revulsivo, como elemento revolucionario, como ataque a la cultura y como cuestionar la mayor, o cuestionar la totalidad de los principios culturales de todo el mundo. ¿Tú qué opinas de cine? Pues eso es una mierda, ¿no? ¿Tú qué opinas de literatura? Eso es una mierda. Pero en eso ha consistido la contracultura siempre, porque la contracultura tiene 2 partes, la contra y cultura. Pero claro, pero no, es verdad, pero tiene que ir contra, porque va a la contra, pero tienes que tener cultura, tienes que, yo que sé, haber leído, yo que sé, a Plutarco, las vidas paralelas, porque si no, no es cultura, tío, porque con el carnet de los jóvenes castores, pues eso es. Entonces, había un fundamento contracultural, había una idea revulsiva y había una impugnación del status quo, ¿sabes? La cultura, del canon, sí, del canon, de todo, de los valores, venía directo pues de sensibilidades como el punk, el dada, o sea, todo lo, impugnarlo todo, ¿no? Una rebeldía. Y eso acabó llenando los anaqueles de la FENAC, esa manera de sentir. Y entonces ya empezó a llamarse cultura pop, no sé qué, y una vez que en vez de ir a buscarlo a la calle o de sentirlo como un suyo, porque, por ejemplo, yo cuando
pensaba, o en el supuesto de que haya pensado alguna vez, cuando pensaba, pensaba en las calles de San Francisco. Claro, pero a mí me hacía pensar de verdad como elemento metafórico, pensar, joder, pues, a ver, son dos, ¿no? Y lo importante, por ejemplo, es que el nombre de la serie son las calles, no son los policías, ¿sabes? No son Starkey Hatch, que también son las calles, lo importante es la ciudad. Y todo eso te servía a ti para elucubrar, para pensar, para tener una ars poética, tener unos principios poéticos y una manera de hacer poética. De escribir, en mi caso, otro sería cine, otro sería series, o la ufología también me servía para eso, todo era material de derribo que utilizaba para construir una ideología artística. Pero una vez que eso se edulcora o se asimila, sí, se desvirtúa y acaba en estanterías donde pone cultura, no sé qué, y luego viene el político de turno, muy modernito, ay, mira qué majo, me explicas Breaking Bad, ¿no? Y entonces sale, dice, voy a dar un meeting y voy a decir Breaking Bad 3 veces. Pero es que no consistía en eso, consistía en utilizar todo eso para construir lo mismo que se ha hecho toda la vida, para construir literatura, pero construirlo con lo que nadie ha querido. O sea, consistía para lo mismo que Thomas Mann escribe La montaña mágica con tuberculoso, que es una cosa bastante desagradable, pues debe escribirlo pues con canon, que es un detective muy gordo con bigote. Pues, utilizar a lo que no van a echar mano, pero para hacer lo mismo, para volver a levantar el arte de nuevo. Pero una vez que esto se expande, explota, lo que queda son los casquillos, los trocitos y da rabia que ver cómo se convierte en un instrumento de poder, porque ahora resulta que si no tienes en tu casa 40 teleseries y no sabes decir temporada 1, episodio 3, eres analfabeto. Y digo, pero ¿qué pasa? Que las series nunca se han visto en orden. Yo vi Colombo un día con gabardina, otro con peluca. Sí, eso es tanto rollo ahí de episodio 1, temporada 3. Se ha elevado, se ha convertido en tontería. Bueno, esto es un mitin. Nos has dejado... Vamos, yo estaba pensando ya en desactivar todas las suscripciones en Netflix. Sí. Yo la primera vez que Tengo oí 5, con 5 personalidades distintas. La primera vez que oí la palabra Netflix pensé que era un insecticida. Netflix, yo me acordaba del Flix, será de algo de eso. Ha venido como... Y de repente ya se nos ha impuesto de alguna manera. Yo con Netflix he pasado ratos fascinantes, pero no de ver, sino de mirar, de cómo dirás psicoanálisis, porque nunca he visto tantas cosas que no me interesan juntas. Yo flipo, mierda. Y vengo a pasar cosas que no me interesan. ¿Cómo puede haber un sitio donde se han puesto tantas cosas que no valen la pena? La cultura de derribo. Hablabas de canon. La última vez que estuviste aquí hablaste de Colombo de una manera muy... que nos marcó mucho en lo que a nuestra colombofilia se refiere, no colombofilia en el sentido del padre de Zipizape, que un colombófilo, don Pantuflo, sino en nuestra apreciación de esa especie de subterfugio que utilizaba Colombo para convertirse en un héroe de la clase obrera, que es lo que es para nosotros a partir de aquel día, ¿no? Y en esta canon tiene un gran personaje o sea, tiene una relevancia como personaje con bigote. Sí. Comunismo y bigote. Sí, eso es un temazo. Oye, empezamos por Stalin, pero bueno, pero yo es que con Canon tenía un trauma de chaval, y eso también es literario, porque pensaba que era la misma persona que Manuel Vázquez Montalbán, no se confundía. Bueno, sí, pero oye, a blanco y negro y el pequeño... Visto en el TP así en la última página. Pensaba,
Además, no sé por qué sabía que Pepe Carvalho, porque yo no lo leía, yo era un crío, pero sabía que quemaba libros y no sé si yo vi a Cannon quemando. Te dio cierta simpatía eso, ¿no? Sí, Que sí. quemara libros. Bueno, me daba apuro, porque joder, a mí me pilla mi madre quemando libros. Y es verdad, Cannon era, en realidad, si miras el leído luego, si miras el Sam Spade, el detective de Hammett, Hammett. es más parecido, la descripción física que da Dashiell Hammett de su detective es más parecido a Cannon que a Bogart o a muchos actores que lo han interpretado luego. Era un señor gordo, calvo. Y de hecho, Cannon, cuando hacen la serie, están jugando a eso, a un hombre tan anodino, pero están, en el fondo, el que ha escrito el guión. Es que los guionistas de Hollywood no son tontos los que ven luego la serie, pero los que la hacen no. Y lo hacen con mucha intención. Y el guionista de Hollywood está diciendo, no, vamos a utilizar el patrón original y ya verás como para hacer un detective contracorriente, cuando en realidad es el patrón. Sí. Y eso es fascinante. Si confiamos en los guionistas de Hollywood, de televisión, en los guionistas, sobre todo de los años 70, que eran los de Koya, que eran buenísimos, y si confiamos en ellos, pues no los vemos como, esto canta por la tele, no, por la Pantera Rosa, por ejemplo. En el trabajo de toda aquella gente que trabajaba para televisión y para los medios de comunicación de masas, si confiamos en ellos, que no, era gente culta que se ganaba la vida trabajando y sabía lo que hacía. Y lo vemos, empezamos a entenderlos y vemos que todo tiene un sentido, una intención, y que no es como que vas por la calle y ves ahí un banco, no, que también el que puso el banco lo puso por algo en algún sitio. Pues el que hizo una serie la hizo por algo, y todo está hecho por algo. Es que el arte es la intención del artista. Y ver las series hay que verlas desde el punto de vista de quien las ha hecho, no desde el tuyo. Es que quiero que me aporte. Voy a aportar, tío, una libreta de ahorro, eres tú que... No tienes que aportarte nada, eres tú el que tiene que aportar. Tienes que coscarte, o sea, pensar. Tú no lees para engordar, al contrario, te tienes que consumir leyendo, tienes que darlo todo. Sí. Bueno, Ya está, No. cierra ahí. Sí, esa visión del... Además ahora hay algo que se suele buscar, que es identificarte con los personajes. sí. Es algo parecido a esto que dices, ¿no? Es como busco algo que de alguna manera me reconforte, cuando debería ser lo contrario, debería ser algo que me remueva, que me saque de mi sitio, de y mis a los casillas. personajes tienes que perseguirlos, ir hasta donde crees que los lleva el autor o el director. No son un espejo tuyo, son un espejo del alma del que lo ha escrito, y además de lo que quiera reflejar, pero no lo ha escrito para que tú estés en tu casa con la calefacción, tío. Eso es otro rollo. Vivir es una militancia, todo es una militancia, es un compromiso, no puedes leer sin compromiso, tienes que comprometerte con lo que lees. El placer de la lectura, el placer de la lectura. Lágrimas te va a costar. Bueno, yo tengo que confesar que me lo he pasado muy bien. Sí. Tiene lágrimas, podríamos decir que es un libro, si tuviéramos que, en el hipotético caso de que alguien nos obligara con una pistola en la cabeza, una pequeña, como la que llevaba Cannon, que era una pistola pequeñita, nos obligara a llamar a este libro con el título de otro libro, podría ser quizá Los gozos y las sombras, ¿no? Los gozos y las sombras, porque es un disfrute, y tienes todas esas sombras del siglo XX o de la segunda mitad del siglo XX, de esas revoluciones perdidas, de esas... Bueno, todas esas historias que son trágicas, y estos personajes que también viven emboscados, son una especie de maquis de tiempos pasados, ¿no? Aunque no opere la nostalgia ahí, pero bueno, tú como que desactivas toda esa pequeña tendencia que pudiera ser a la nostalgia y a reivindicar un pasado, sino que es que como que no juegas a eso. Es que la nostalgia es de viejos también. O sea, la nostalgia también es para llenar a anaqueles. Es una etiqueta que ponen, pues no sé qué, nostalgia, ¿no? Y a lo mejor si vas a entrar en nostalgia, creo que hay nostalgia, sí, o si vas a según qué sitios hay una sección de nostalgia, pero la nostalgia no.
intentar comprender no es nostalgia. Intentar comprender el pasado no es nostalgia, es acercarte a comprender. Lo que pasa que siempre están gente que no quiere comprender, iba a llamarle débiles mentales, pero no. Y desde ahí que nostalgia, es lo que hay que comprender. Yo no me acerco a Canon porque yo lo viera de niño y lo echara de menos, lo echo de menos. Intento comprender a través de los materiales que tengo, y como lo vi de chaval se me quedó, porque a medida que vas creciendo te vas volviendo impermeable y te pega, a lo mejor te influye más los dibujos de los Beatles que viste a los 6 años que leer ahora a Zizek. Pero no es por nada, no es por Zizek, es por la edad, porque Zizek me ha pillado con 50 y ya estoy impermeabilizado, o sea, tengo granito ya en la cabeza, ¿no? Pero lo que te ha marcado, y entonces tienes que utilizar lo que te ha marcado. Y de hecho Zizek trabaja con material viejo suyo, no trabaja con material nuevo, él va a sus clásicos. Pero es que todo lo más normal es utilizar la materia primera, lo que tienes. Entonces trabajas pues con lo que más te condicionó, una manera de ser, una manera de ver, una manera de hacer. Y claro, eso es deudor de la época en que has vivido y del medio social en el que te has criado. Si a lo mejor naces en una casa donde hay libros y en la casa de un médico, de un arquitecto, pues hay una biblioteca familiar. Pero si naces en una casa de un soldador metalúrgico, que trabaja en una cadena de montaje, pues igual no hay libros y te ha llegado todo por televisión. Igual no has leído Hamlet nunca, pero lo has visto por Rodero, yo qué sé. Pero cada cual trabaja, y entonces si el hijo del arquitecto habla de Hamlet, de la edición que tenían en casa, de Aguilar, no sé qué, es culto. Pero si tú dices que Hamlet, tú y uno Rodero, hay que nostalgia. Eso ahí hay una falla de clase. O sea que en mi caso hay nostalgia y en la del otro es cultura, ¿no? Yo también soy culto, lo que pasa que de otra manera, pero no es por nostalgia. Tengo una cultura subsidiaria, en vez de haber leído Hamlet, lo he visto por televisión. Pero cuando me refiero a Rodero, me refiero a algo con la misma legitimidad que otro se refiere a la biblioteca de su padre, porque en realidad o lo suyo es nostalgia también, pero no se puede, si no están estratificando y poniendo, como siempre, en primer lugar los que ya están en primer lugar. Y luego cuando tú hablas de lo que has vivido, lo tuyo ya no es cultura, lo tuyo es nostalgia. ¿De qué vamos? Además, la nostalgia es para gente que le ha ido bien, pero que nostalgia. Sí, desde luego. ¿Queréis aportar algo desde ahí? ¿Alguna protesta, alguna reclamación? ¿Alguna serie? Alguna serie, podemos hablar de pero vamos, ¿Algún lomo de libro? De canción triste de Gil Street para atrás, para adelante ya pocas. Es cierto que tienes una colección de la revista Teleprograma Encuadernada en piel. Encuadernada en piel. Sí, pero en no piel, porque la encuadernada no yo. humana, ¿no? La compré en Los Encantes para alguien, pero todos los años 70. Todos los años 70. Está bien. Encuadernados en piel. Sí, sí. ¿Y le echas un vistazo de vez en cuando? Ahora menos, pero ha sido parte de casi todo lo que he escrito, lo he escrito con eso. Ha sido muy fundamental en mí, el TP, muy importante. Es así. Pero casi mucho de lo que he escrito lo he sido ojeando el TP, me he sacado ideas de ahí. No sé, Sí, sí. Sí, porque hay gente que utiliza el I Ching, yo uso el TP cada cual. El TP es el I Ching español, mira. El I Ching español, sí. Te estoy viendo así de perfil cuando has recibido el premio y has salido mucho en la prensa, tenías así una melena amplia. Una melena corta, no melena. Efectivamente. Bueno, claro, una melena así. Un melenón que estabas ahí. Te estoy viendo así de perfil y me estás recordando a un escritor checo que es uno de mis escritores favoritos, que es Boumil Hrabal, que tiene un perfil muy parecido al tuyo. Siempre salían las fotos de perfil. Y él decía, en este libro que se llama Una soledad demasiado ruidosa, decía que era culto a pesar de sí mismo.
porque trabajaba como en una prensa de papel donde reciclaban papel y entonces él se entretenía leyendo todo lo que le caía y viendo estampas de cuadros y tal. Y en el fondo es un poco también eso, ¿no? Ese reciclaje que tú haces de materiales en principio destinados Es que siempre, a la destrucción siempre o a lo efímero, ¿no? siempre ha sido así, siempre se ha trabajado con material de derribo. Mira, en el Quijote, cuando creo que es en el capítulo 10 de la primera parte, cuando Cervantes rompe la acción y el Quijote y el vizcaíno están luchando, rompe la acción y empieza a contar cómo encontró el manuscrito que traduce. Y dice que va por el mercado de Toledo y dice, pero es que a mí me gusta leer, dice Cervantes, ¿no? Dice, me gusta leer hasta los papeles que encuentro tirados por la calle. Pues eso es lo que le gusta leer, de verdad. Bueno, influencias de Cervantes. Pues no, influencias de Cervantes, si viviera ahora, estaría en la farola, se vende pisos, ¿sabes? Y lo leería, sí, porque si está escrito y está en la calle te llama. Es la literatura, eso es. Y ahí Cervantes te está dando la clave de lo que... Claro, evidentemente también había leído Orlando, ¿no? Pero en realidad eso es excepcional y más en aquella época que no podías sacarte de la biblioteca un libro, tenerlo... O sea, yo no sé cómo vivía aquella gente, pero la cantidad de... la libertad de acceso que tenemos nosotros... Oye, retiro lo que he dicho, no os vayáis. No quiero saber. Lo siento. No volvamos Si lo a llevas a ver, nombrar te lo digo. Bueno, pues la libertad de acceso que tenía la gente para, o sea, el acceso tan libre que tenemos nosotros para todos los clásicos, entonces no era tan fácil tener la Odisea, la Ilíada, lo que quisieras, ¿sabes? Ahora la puedes tener en ediciones de bolsillo, entonces era mucho más excepcional leer a los clásicos. Había que ser un pijo de la época, que eso... muy cultivado, o que te recogieran los curas, no tener sé. una escena, sí, o algo, ¿no? Sí. Estar cerca del círculo que manejaba la palabra escrita, que era una absoluta novedad. Claro. Y aún así tenía Cervantes ese reflejo rebelde de decir, es que yo leo los papeles que encuentro escritos por la calle. Entonces, claro, y piensas, claro, si es lo que me pasa a mí, que vas y a lo mejor hay un señor que te da un papelito y dice, curo todo mal de ojo, y ya empiezas a leer, digo, esto es bueno, claro. Sí, sí. Eso es de como de profesor, sí. Te cura mal de ojo, divorcio y muelas. Claro, esas asociaciones de ideas no las hacía desde Aragón y Bretón, no se han vuelto a hacer. Eso es muy bueno. Lo hacían estos dentistas del oeste americano, ¿no? Que te hacían una sangría y te sacaban una muela también. Creo que era Sánchez Orlosio, tuvo una época que coleccionaba instrucciones de uso de lavadoras, de todo. Claro, pero es que yo tenía una de un peine que cortaba el pelo, que le habían traducido directamente del coreano a no sé qué idioma, parecía castellano cuando lo leías, pero luego intentaba leer. Y era maravilloso, no se entendía nada, pero era fascinante ese nada. Sí. La traducción simultánea esa sí, de alguna manera. Pero era antes de que se inventaran los simultáneos. Se lo inventaron directamente. Sí. Bueno, pues no sé qué hora es, más o menos, llevamos como una hora. He encontrado, investigando un poco sobre una referencia, hacer referencia a un libro. He apuntado el título porque lo desconocía hasta ahora, que se llama Los hijos de Máximo Judas, que es de un escritor. Hay una peripecia de este escritor que se llama Luis Landínez, que es un escritor que murió en un tren en la estación de Príncipe Pío, fue encontrado muerto en un tren. Yo he venido en Príncipe Pío. Has venido de Príncipe Pío, siempre es un río. No he llegado bien. Y he estado investigando un poco. Aquí. Sí. ¿Quieres leer un poco, Javier? O no sé si en las... Pues luego lo cuento. Bueno, vale. Sí. Bueno, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú, mi investigación es que este escritor es de Salamanca, se llama de un pueblo de la zona de Guijuelo que se llama Gallegos del Solmirón,
está allí un poquito más allá de Cespedosa de Tormes, en la zona de Piedrahíta y por ahí. Y su padre era el médico del pueblo y pasaron la guerra aquí y luego se fue a Barcelona, donde hizo muchos trabajos, entre ellos vendedor de libros. Y parece ser que aprovechaba su faceta como viajante y vendedor de libros para traer libros prohibidos por el franquismo. Entonces él iba metiendo de matute se supone que los renglones torcidos de Dios y esas cosas, libros que el régimen había prohibido. Creo que era militante clandestino del PC también. Era militante clandestino y tenía mucha relación con... He leído una reseña suya en un periódico de León. Parece ser que tenía mucha relación con ese grupo de León de poetas y militantes comunistas también, como Victoriano Kremer, Antonio Gamoneda, que aunque era de Oviedo ya trabajaba en León. Y entonces me ha interesado mucho toda esa vía que ha surgido a partir de ahí de tu libro. Teníamos un paisano aquí altamente revolucionario y no nos habíamos dado cuenta. La historia de Lendínez es que no está contada. Algún día alguien la escribirá y pasará como con Soldados de Salamina, que han descubierto a Sánchez Maza, han descubierto a Lendínez. Y dirán la historia de un corredor de libros clandestino del Partido Comunista que vendía libros y apareció muerto en la estación de Príncipe Pío, que decían que fue de un infarto y vete a saber si se lo cargó el partido. Porque yo siempre pienso, eso se lo digo a Gregorio, que para eso del partido, yo no sé, pero digo, todos los muertos del partido son vuestros, seguro que los cargaba el partido. Porque siempre pasa, siempre el aparato... Bueno, pues la historia de Lendínez Lendínez está aquí contada de una manera solapada. Es toda su historia, pero sin decir que es él. Y aparece un viajante que tiene un contacto con Gregorio Morán en Jadraque y se lo cargan en Príncipe Pío. Es como una variación de la historia de este hombre, pero luego hay una serie de páginas, como 20 páginas, que yo le llamo de las letanías, que me las copié de un libro de Cela que se llama Oficio de Tiniebla 5, y entonces copié el formato. Y entonces consistía en hacer oraciones, en encomendar mi alma o el alma a grandes escritores. Bueno, Cela no hacía eso, me copié solo la idea. Pero lo que hice sobre todo era dar las claves del libro dentro del libro. Y por ejemplo, la primera clave que se da, el primer salmo está dedicado a Lendínez. Dice: Año del Búfalo de 1973. Desaparece el ataúd del mariscal Petén de la isla de Ye en una furgoneta. Luis Lendínez, ten piedad de todos los disparates que decimos. Y así. Entonces el segundo está dedicado a Cela, porque de él me copié, o de su idea de Oficio de Tinieblas 5, tomé la idea de meter una serie de homilías. Entonces, Año del Búfalo de 1973, el oficial Lucien Mondongo, ministro de Obras Públicas de la República Centroafricana, entra en el palacio presidencial llamado por el emperador Bokassa I y nunca más se sabrá de él. Camilo José Cela, ten misericordia de nosotros en este oficio de tinieblas. O sea, voy dando todo el rato las claves. Es como si fuera una canasta llena de huevos de Pascua donde están escondidos todas las claves del libro. Por eso me gustaba que tuviera el truco dentro. Eso lo hago no para hacerme el interesante, sino porque lo hago porque escribo para mí sobre todo, y entonces me divierto. Y me pongo Desde luego es un libro que tiene capas, tiene muchísimas capas, a lo mejor no tantas como camisetas te has puesto tú hoy ante ante la posibilidad de que Salamanca hiciera frío, pero es un libro que tiene muchísimas capas. Salamanca hace frío, porque cuando hay el campo, los toros, ahí hace frío. Eso da frío, de hecho, da frío. También. Hasta en verano. En fin, Javier, pues todas esas capas las leemos, las disfrutamos y te damos las gracias por tu generosidad, por tu
espíritu viajero y por tu espíritu literario también. Muchas gracias. Gracias a vosotros, y os tengo que pedir excusa por el meeting, pero Gracias, Javier. este libro sale también en el libro, lo había traído para enseñarlo. Es el libro que al final le regalan a la traductora. Colin Wilson, Los asesinos. Un libro de provecho. Magnífica edición setentera. Me dejo el- Sí, aquí creo que se llama Caño. No sé si... Sí, se va a hacer. Me pongo la mascarilla.